Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo una reseña de un libro de un autor colombiano que leí en el mes de febrero. Esta novela fue publicada en 2025 por el autor caleño Antonio García Ángel. Es una novela que se desarrolla en Bogotá y que me llamó mucho la atención la sinopsis porque la primera parte dice así: esta novela es extraordinaria, pero si le contamos de qué va, se la arruinamos. Léala. Nunca había leído una sinopsis así y solo cuando llegué a cierta parte del libro me di cuenta de que era muy acertado haber colocado esa sinopsis así. Entonces hoy les voy a hablar de esta novela, Que pase lo peor, que estuvo muy de moda en la Feria del Libro, la vi por todas partes en noviembre y que tuvimos la oportunidad de hablar con el autor el 30 de enero pasado en la librería Apapachos. ¿Por qué creo que vale la pena leer este libro? Porque es un autor colombiano que escribe muy bien, porque la novela no es lo que uno se espera. ¿Qué me esperé yo cuando vi Que pase lo peor y cuando escuchaba algunas de las entrevistas que le hicieron a Antonio? Incluso ustedes pueden buscar aquí en YouTube, en esta plataforma, en el canal institucional de Colombia. Creo que hay una entrevista donde él habla un poco de Nelson Camargo, que es el protagonista de esta historia, y me pareció como una historia de un hombre que tenía muy mala suerte y ya. Pero pues no, la novela es mucho más que un hombre con mala suerte. Como les comenté, el protagonista es Nelson Camargo. Nelson es un escritor frustrado que enseña en el colegio Icentec en Bogotá. La novela empieza así: todo se vino abajo cuando me echaron del trabajo en Incentec, Instituto de Enseñanza Técnica. Una mole gris de salones estrechos y alumnos de mente idem, iluminada por tubos de neón blancos que me producían jaqueca y ganas de matar. Así comienza la historia de Nelson. Nelson va en una espiral hacia abajo en la vida, pierde su trabajo, también le va muy mal en el amor, pues obviamente en su vida económica le va a ir también muy mal. Pero pues cuando tú vas leyendo, básicamente es eso: un hombre al que le está yendo mal. Conocemos un poco de su pasado, de su mamá, que en este punto de la historia su mamá ya no está con él, su mamá murió de una enfermedad. Nos empatizamos con ese personaje por todo lo malo que le está pasando, mientras recorremos una Bogotá que es muy poco hablada, según lo dijo el autor. Son lugares que casi no se tratan, ¿no? Entonces el lector bogotano se va a identificar mucho, especialmente si el lector tuvo su adolescencia, juventud en los años 70, 80. Hay muchos nombres de establecimientos aquí. Pero bien, en esta edición, en la página 106, tú vas caminando con Nelson y diciéndole a Nelson: pobrecito Nelson, sí. Nelson conoce a Reinaldo Mestizo, un vendedor de telas de Bogotá, con el que tú pues empatizas, te cae mal, te cae bien, porque por un lado es un hombre muy chabacano, ve la vida muy relajado, no lo afecta nada. Pero Reinaldo tiene algo de misterio a su alrededor. Entonces en la página 106, Reinaldo contrata, por cosas de la vida, contrata a Nelson para que le ayude en su campaña política. La campaña política de este hombre nunca se metió en política y pues tiene unas propuestas muy disparatadas para ser concejal de la ciudad de Bogotá. Pero bueno, recordemos que Nelson, él en el colegio de donde salió enseñaba lógica del discurso, una materia que yo no me imaginaba que todavía se enseñaba, pero pues él enseñaba eso, y gracias a eso, a que es un escritor frustrado y a que Reinaldo conoció la única obra publicada de Nelson que el mismo Nelson odia, lo contrata y Nelson se va a escribir por un político. Y en la página 106, tú dices: ¿Qué me estás contando aquí? Yo cuando leí eso, yo me devolví, porque yo no podía creer lo que me estaban contando. Yo no soy un lector que llevo toda la vida leyendo. Yo llevo algunos años, he leído unos cuantos libros, pero cuando yo leí eso, yo me devolví
Porque yo pensé que me estaba equivocando en lo que yo estaba leyendo y lo leí varias veces y dije, sí es esto, está pasando. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás contando aquí? Me causó curiosidad y por un momento dije, ¿para dónde va esta novela? Me pareció algo demasiado fuerte lo que me estaba contando. Entonces seguí leyendo y vi que la novela estaba tomando un curso, así como cuando un río es desviado de su cauce y se va para lugares totalmente distintos a los que uno se imaginaba, y creo que pues esa sorpresa es parte de la oferta de valor que está prometiendo Antonio en su novela. Me pareció muy interesante porque Nelson hasta ese punto él va a estar enfrentándose al destino, a la muerte de su mamá, a su mala suerte en el amor, a su falta de dinero, a su carrera de escritor frustrado, pero a partir de allí entra en escena otro enemigo, entre comillas, de Nelson, que es la literatura. Y no les puedo contar más. Eso sola, se van a quedar con esa última frase, pues que el siguiente enemigo de él es la literatura. ¿Por qué recomendaría que leyeras este libro? El tema que trata, que cruza la obra de principio a final, es que los resultados que nosotros obtenemos en la vida a veces son causados por factores totalmente indescifrables. Sí, evidentemente hay factores que uno controla. Si tú quieres ser un buen escritor, pues hay que seguir de pronto el camino opuesto al que estaba siguiendo Nelson. Es decir, hay que ser disciplinado, hay que escribir. Si tú quieres algo, pues tienes que luchar por eso que quieres. Pero hay situaciones tan raras que suceden en la vida que cambian totalmente las reglas de juego y hacen que los resultados sean o favorables o desfavorables. Hay personas, por ejemplo, que cosechan gran fama y fortuna por esas situaciones raras. Sí, a veces cuando están en la cima se les alaba por haber tenido el buen seso, las buenas decisiones que los llevaron hacia allá, pero si le preguntas a esa persona, va a decir que mucho de lo que la llevó a estar allá es la suerte. Entonces es claro que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para alcanzar los resultados que queremos, pero la vida es extremadamente compleja. Yo creo que ese tema se te queda a ti porque tú dices, sí, tengo que ocuparme de lo ordinario, de las cosas extraordinarias que pasan, que se salen de mi control. Pues no puedo hacer nada por ellas. Si cambia el presidente, si hay una crisis económica, el acaecimiento de una enfermedad, la pérdida de un familiar, de un ser querido, son cosas que tú no puedes controlar. Ese tema es muy interesante y yo creo que la novela lo trata, pero no de una manera simple. O sea, no te vas a encontrar con una historia simple y anodina. No. Te vas a encontrar con una muy buena historia que te va a dejar una enseñanza bastante profunda. Ahora bien, lo mejorable, lo que yo diría, esta obra podría ser mejor, sí. En mi opinión como lector, a mí no me molesta leer mucho, al contrario. Me estoy leyendo hace unos 3 meses Guerra y Paz. El que se haya leído Guerra y Paz sabe que es un libro grande. No me molesta leer mucho, sin embargo, uno como lector, después de cierta cantidad de lecturas, uno percibe que hay lecturas que pueden ser más pequeñas e incluso tener mayor fuerza, mayor impacto. Me acuerdo yo de Cadáver Exquisito de la autora argentina Basterrica. Ese es un ejemplo. Voy a hacer también una reseña de ese libro, porque cuando yo lo leía yo tenía muy presente eso. Estaba generándome yo una opinión de ese libro de que a veces menos es más. Aquí en este libro hay unas descripciones médicas, hay unos personajes, por ejemplo, que aparecen y que tú crees, Diego y Rodrigo y Sonia, que crees que van a pintar algo en esta historia, pero que no, al final no. Puede ser que haya interpretado mal la promesa del autor, pero si yo coloco unos personajes en el primer capítulo de un libro, si yo los leo allí, yo digo, estos personajes son importantes para algo, y que queden por ahí volando, me descoloca un poco en mi lectura. También las descripciones largas que yo veo,
hago el ejercicio mental y digo, voy a retirarlas mentalmente de la obra y pienso en esa obra sin esas descripciones y siento que en realidad la obra hubiera sido más completa, hubiera ganado en fuerza. Eso yo creo que es lo mejorable. Es un libro corto, en realidad es un libro de 300 páginas. Ahorita en febrero me puse a leer libros pequeños, menos de 250 páginas, pero este libro yo lo había empezado yo desde enero y lo terminé con esa sensación. Hay partes donde la novela pierde fuerza, pero yo creo que es por la extensión, ¿sí? Según lo que nos contaba el autor, él la escribió creo que 2 veces, ya había llegado a cierta parte del libro, de la obra, y la volvió a reescribir. Y claro, evidentemente escribir una obra de esta calidad toma su tiempo, pero en mi opinión, con todo respeto del autor y de los lectores que ya lo hayan leído, me parece que hubiera podido ser más cortica. Yo no sé si tú has leído esta historia o si la has visto por ahí en la librería, si te ha causado curiosidad. Si ya te la leíste, me puedes dejar un comentario aquí sobre qué te pareció el tema, el final, por ejemplo, que es bastante interesante. En esta obra se tocan muchos personajes que nosotros aquí en Colombia conocemos, inclusive personajes internacionales. Es una obra muy moderna. Entonces cuéntame qué te pareció y si recomendarías o no esta lectura. Para concluir, queridos lectores, les recomiendo esta historia. En Facebook le coloqué 4 estrellas de 5. No es una mala calificación, por el contrario, yo creo que es un libro que yo volvería a leer, es un libro que serviría para leer en clubes de lectura. Es muy entretenido, la literatura atraviesa este libro de principio a fin. Kafka, Borges, Tolstoy, lo atraviesan el libro, y para los lectores eso es como un homenaje a la literatura, y tú te quedas más enamorado y te quedas incluso picado porque hay autores que tú no has leído y dices, tengo que leerme este autor para entender bien la historia. Nada, hasta aquí llegó esta reseña. Si les gustó, les pido que le coloquen allí el dedito arriba, que compartan este video, sobre todo con lectores de aquí de Colombia y lectores de afuera también, para que lean estas historias colombianas y vean parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia como colombianos. No se olviden suscribirse al canal, darle la campanita para que YouTube les avise. Dejar un comentario es importante porque el algoritmo entiende que el video te gustó y lo puede seguir recomendando. No siendo más, me despido y que tengan un feliz resto de febrero si lo están viendo en febrero, y que tengan felices lecturas en general. Un abrazo.